Esta tarde para algunos, su servidora Victoria puso ahí un tema importante, una voz que está clamando, ¿verdad, Rosa? Vivo para Cristo, está clamando. ¿Cuál voz será? ¿Quién será? Dice, yo no me quiero divorciar porque no es la solución para ese problema y no me quiero recasar. Hay dos temas ahí. Bueno, para poder empezar, la semana pasada nosotros estuvimos hablando de lo que es el matrimonio, ¿verdad? Cómo Dios lo constituyó. De eso estamos bien convencidos que se inició desde el principio. Génesis nos habla en Génesis capítulo 2, el verso 24, ¿verdad? Cuando Adán, ahí yo les decía, Dios lo durmió a Adán. Y él le sacó de su costilla parte de su cuerpo de él. Y luego él despertó y bueno, dijo, esta ahora es parte de mí, ¿verdad? Y por eso dice, por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, una sola carne. ¡Qué precioso! Pero nosotros ahora, a medida que investiguemos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, que te repito, está en Génesis, y también en el Nuevo Testamento, vemos que en el Nuevo Testamento a nuestro amado Mesías le hacían preguntas. Y esta pregunta, este tema, no escapó de las preguntas que recibió nuestro querido Mesías, pues le hicieron esta pregunta. Entonces él respondió con la palabra. Él dijo, en el principio Dios los hizo varón y mujer para que se unieran y sean una sola carne. Pero debido a la problemática que surgió cuando Dios estaba formando la nación de Israel, debido a su duro corazón, dice que él permitió en ese tiempo, permitió el darle carta de divorcio a las parejas, al varón, sobre todo, ¿verdad? Que él era el que daba la iniciativa y decía, bueno, ya no quiero vivir con esta mujer. Dios permitió, le permitió a Moisés que poder en la ley considerar esto. Pero él dice, pero en el principio no fue así. En el principio, ¿qué dice la palabra de Dios? Y él les repite. Y luego cuando llega, bueno, ya no está en medio de los fariseos, ahí sus discípulos le siguen preguntando. Y miren lo que él responde. Y vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Está en Mateo 19, donde ahí nos habla más extenso. Dice que él respondió, y no habéis leído que el que los hizo, al principio varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Repite lo que se dio desde el principio, como afirma. Esto es la verdad, la palabra de Dios. Y dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron pues, ¿pero por qué? Y Moisés dio carta de divorcio. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y luego dice, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, cuando sucedió esto, ¿no? Le dijeron, los discípulos se pusieron a pensar y dijo, entonces esto es bien difícil, es algo que no se puede hacer, pero ¿por qué? Y Jesús les contesta, ahí le dije,
No todos son capaces de recibir esto. Ojo, pestaña y oreja. No todos son capaces de entender, de recibir, de abrir su corazón a obedecer a Dios. No todos. No todos obedecemos a Dios, ¿verdad? Por una es porque no queremos, la otra porque Dios nos ha dado libre albedrío para decidir, pero nos atenemos a las consecuencias, pues, ¿no? Y acá dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y ahora él habla de personas que han nacido ya con el deseo de no casarse. Hay personas también, porque él acá lo describe en el 12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Eunuco significa que esa persona no se va a tener una relación, en el caso de varón, con una mujer, y la mujer, pues en el caso de la mujer, con un hombre. O sea, no va a sentir ese deseo, no se va a casar. No me caso. Hay gente soltera, ¿verdad? Hay gente soltera que no lo ve prioritario esto y dice, yo estoy contenta de ser soltera, estoy contento de ser soltero. Ellos lo decidieron así, porque dice acá en la palabra de Dios que nacieron así desde el vientre de su madre. Y dice, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Hay gente que ha sido castrada, hay gente que ha tenido una operación y bueno, le ha afectado eso, ¿verdad? Hay personas así en el mundo. Y vemos uno de los ejemplos, vemos a Daniel, ¿verdad? Daniel fue también un eunuco. ¿Por qué? Luego, esto lo vamos a tratar en el tema cuando hablemos de Daniel. Él no se casó, él también fue castrado como se acostumbraba en ese tiempo con el rey de Persia, ¿verdad? Y aquellos que lo rodeaban, sus consejeros al rey. Bueno, y sigue diciendo acá en Mateo capítulo 19, y dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, por causa del reino de los cielos. Hay gente que se dedica completamente a servir a Dios, ya no ha decidido estar solo. Ha decidido, dice, el tiempo nos apremia y necesitamos llevar la palabra de Dios. Y acá en este grupo también están las personas que por A o B se divorciaron o por A o B le abandonó su esposa o le abandonó su esposo, pues ya no necesitan volver. No dice, no, si no se puede, pues voy a dedicarme ahora a servirle a Dios. Voy a negar esta carne porque uno trae las consecuencias. Si uno comete un error, pues tiene que vivir las consecuencias. Y es mejor vivirlas sirviendo al Señor, ¿verdad? Y luego dice, y dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, dice nuestro amado Mesías. El que sea capaz de recibirlo. El que lo entienda, el que lo comprenda, el que quiera servirme, el que quiera santificarse. Lo ha explicado nuestro amado Mesías. ¿Qué sucede hoy en día, verdad? Hoy en día nosotros nos excusamos. Digo nosotros, el pueblo en general de Dios. Nos excusamos en este verso cuando dice, salvo, dice, se puede divorciar salvo. ¿Por qué causa? Por la fornicación. Entonces nosotros decimos, ya hay en una pareja, mi esposo cayó en adulterio, entonces esa es fornicación o adulterio, cayó en los brazos de otra mujer, tuvo relación sexual con otra mujer, y he venido pidiéndole a Dios y no se puede reparar. Ya, mi decisión es inmediatamente divorciarme. Entonces, cuando uno dice, bueno, acá hay la causal del por qué, ya se divorcia. ¿Y qué pasa? Dice, y ahora como hay la causal
por causa de adulterio, entonces viene lo otro. Me puedo recasar, porque acá dice que salvo por fornicación, pero no lee más adelante lo que dice. Y lo vamos a ver este verso más claro en Lucas capítulo 16, y permítanme leerlo. Acá está Lucas 16, el verso 18. Dice, recordemos que dice acá la palabra de Dios, por la causal, por fornicación o adulterio, que haya fallado uno de los dos. Dice, pero que dice, todo el que repudia a su mujer, el que le da carta de divorcio a su mujer, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Esto está en Lucas 16, 18. Acá nos está aclarando. Acá el Mesías nos está diciendo, ok, si tú ya estás metido en esa idea que te vas a divorciar por esta causa, está comprobado, tu marido no puede cambiar o tu mujer ya no puede cambiar, sigue cayendo, entonces tú divórciate. Pero el que se casa con la repudiada comete adulterio, y si tú te vuelves a recasar, vas a cometer adulterio, igual, vas a caer en el pecado de adulterio. Por eso que sus discípulos dicen, oh, entonces, se ve muy difícil esta situación. Oh, no, entonces nadie se va a casar. Todo el mundo va a tener por ahí sus aventuras y nadie se va a casar a responsabilizar de alguien. ¿Verdad? Pareciera así el panorama. Si nosotros lo vemos con esos ojos naturales, el panorama se nos presenta de esa manera. Pero el escrito está, la palabra de Dios nos dice claramente, el Mesías, el maestro de maestros, Yeshua HaMashiach, él dijo, no para todos es esto, no todos lo van a entender, no todos se van a someter, no todos van a decir, heme aquí, quiero servirte, Señor, quiero hacer tu voluntad. Siempre vamos a acomodar la palabra a nuestra conveniencia, a nuestro criterio. La vamos a acomodar. ¿Por qué? Porque es propio del humano, porque mientras estemos en esta carne, en esta naturaleza pecaminosa, vamos a buscar satisfacer nuestra carne, nuestros deseos. ¿Te imaginas tú si en una pareja X, vamos a ponerle el nombre de David, vamos a ponerle David y el nombre de la mujer Teresa? Vamos a imaginar David y Teresa. Si Teresa encuentra a David con otra mujer, comprobado que ha adulterado, que le ha fallado, entonces Teresa dice, no, ahora yo tengo que buscar consejeros, personas, ya no puedo, este hombre me anda engañando con todo el mundo, exageremos la situación. Entonces ella dice, ya no puedo seguir viviendo con él, porque me hace sufrir, me hace perder los papeles, me hace irritar, me hace perder mi comunión, como muchos decimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Se divorcia. Ok, se separaron, se divorciaron oficialmente. Pasa unos meses, pasa un año, como toda persona que vamos a tener ese deseo carnal de querer estar con alguien. Pero como ya no está David, entonces ella va a pensar la posibilidad de recasarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él fue el culpable, él me falló, yo no, yo fui fiel. Entonces yo soy inocente, Dios me perdona y me voy a recasar, porque para mí esa es la solución. ¿Qué pasaría? Vamos a poner el ejemplo, Teresa encuentra a Pedro y se casa con Pedro. Y luego Pedro le vuelve a hacer lo mismo, le vuelve a fallar con otra mujer. ¿Qué pasa en ese escenario? Entonces Teresa va a actuar de la misma manera que actuó con David.
Entonces va a decir, acá Pedro me la está repitiendo. Entonces yo me cojo de la causa, el por qué tengo que divorciarme. Entonces me voy a divorciar nuevamente y se acabó la situación. Pasa unos meses, 1 año, 2 años, y Teresa ahí está inquieta. Yo quiero satisfacer mi carne, quiero sexo, ¿no? En otras palabras. Entonces por ahí ya está mirando. ¿A quién está mirando? Está mirando a Daniel por ahí. Y Daniel también. Bueno, vamos a casarnos. Y se vuelve a casar. Y nuevamente vuelve a pasar lo mismo. ¿Se imaginan ustedes como seres humanos ya tendría 3 esposos? Y ella va a justificar su situación. ¿De qué manera? Cogiéndose cuando nuestro amado Mesías dice, a no ser por fornicación. Nuestro amado Mesías dice, pero él dice luego, pero el que se casa con la repudiada comete adulterio, y el que la repudia y se casa con otra, también comete adulterio. Y no, tú miras el panorama. En otras palabras, nuestro amado Mesías, ¿qué está diciendo? ¿Qué nos está diciendo a través de la palabra de Dios? Si tú has decidido divorciarte, pues te vas a quedar sola. Si tú has decidido divorciarte, varón, pues te vas a quedar solo. Vas a tener que volverte eunuco por causa del reino de Dios. Si me amas, si quieres servirme, si quieres llegar hasta la meta, hasta el final y decir, heme aquí, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor, tómame, úsame. Quiero hablar de ti, de tu gracia, de tu amor. Eso va a haber. Sus discípulos le dijeron, entonces no conviene. Y por eso nuestro amado Mesías nos explica, nos da todo el plato servido. La palabra de Dios es bien clara. Cuando nos habla ojo, pestaña y oreja, estoy hablando al pueblo de Dios. Por eso yo digo las familias victoriosas. ¿Quiénes son las familias victoriosas? Familias victoriosas son aquellas que han nacido de nuevo, que conocen al victorioso, que se han casado prometiendo al victorioso Jesús vivir hasta que la muerte los separe. Vivir en esta tierra unidos. Esas son las familias victoriosas, los que conocen al victorioso. Ojo, pestaña y oreja. Tal vez tú me digas, yo no conocía al Señor antes y yo me separé, me divorcié. ¿Y ahora qué hago, Victoria? Anda la palabra de Dios también ahí nos da todo. Y tal vez tú digas ahora, yo me casé sin conocer a Jesús y ahora que lo conozco, ahora que he nacido de nuevo, pero mi esposo no conoce la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer? También anda y hay consejos que dice la palabra de Dios. Que si Dios entró a tu corazón, el Espíritu Santo, naciste de nuevo en una condición de casada, no te separes. Así tu esposo sea incrédulo, no te tienes que separar. Hay algunos, yo recuerdo un caso en el pasado, que un varón se convirtió al Señor, nació de nuevo, un hermano muy dinámico, ahí estaba buscando de Dios, pero él decía, mi esposa no ha aceptado a Jesús. Entonces se puso a orar, ¿para qué? Para que en el futuro encuentre una esposa creyente. Imagínense, él era un bebé, como lo llamamos, un bebé que había nacido de nuevo y él estaba como confundido, no había leído el escrito, está totalmente, esta parte sobre todo. A veces creemos que eso se puede hacer porque ignoramos la palabra de Dios, pero hay un orden que tenemos que seguir. En esta tarde, en esta mañana, vamos a orar por ti. Si tú estás en ese problema, en ese dilema, ¿qué voy a hacer? Si mi esposo, ¿no? Mi esposo, ustedes dicen, en el caso de Teresa, si
si David, su esposo David, está ahí, cayendo, y tú ya dices, ya no puedo, porque él viene y me estropea, me maltrata emocionalmente. Tú tienes que orar al Señor. Si eres capaz de convertirte en una eunuca, si eres capaz de ser una eunuca, que no vas a volver nuevamente a los brazos o te vas a ir tras los brazos de otro hombre, sino que te vas a mantener orando. Bienvenida Lulú Gómez, que Dios te bendiga. Así es, si tú has decidido y estás decidida por la causa de Dios a llegar hasta la meta final, si tú dices, sí, yo puedo, yo conozco casos. Yo tengo mi hermana, ella no se separó ni se divorció, pero tuvo que poner un alto. Su esposo estaba en adulterio y él la obligaba aún que no vaya a poder congregarse. Él la obligaba, quería como esposo, ¿verdad? Quería manejar la vida de ella. Ella, obediente a un límite, pero luego ella se dio cuenta que estaba afectando en su relación con Dios. Calladamente ella oraba. Este hombre se fue, finalmente se fue. Él dejó el hogar. Pero mi hermana se mantuvo ahí, se mantuvo firme, criando, educando a sus hijas. Él venía solo a darle la parte material. Pero mi hermana, con la ayuda de Dios, dio la parte emocional fuerte y la parte espiritual. Él hizo todo el papeleo, como no creyente, hizo todo el papeleo, se divorciaron, él se ha recasado, pero mi hermana se mantiene firme por amor a Dios, por amor a la palabra de Dios. Y estamos viendo, tiene unos hermosos frutos, sus hijas, sus princesas que están ahí, sirviendo a Dios, sirviéndole al Señor. Van a haber muchas satisfacciones. Tal vez tú en este momento estás en la batalla, ¿qué hago? Estás viendo la posibilidad de ir tras otra aventura, tras otro hombre, y dices, o recasarme. Piensas que tu cuerpo ya no puede resistir. Quiero decirte que hay otras cosas que traen satisfacción a nuestro ser, y es mantenernos. Si has decidido, te repito, si has decidido, ya no puedes más soportar esa situación, ora al Señor. Pero si no, continúa creyéndole a Dios. Dile, Señor, yo te amo. Muchos te van a decir, ay, tú vives con esa promesa de que tu esposo va a venir por años, ya estás orando. Tú no le hagas caso. Porque en ese tiempo que tú estás orando, Dios está obrando en tu corazón y te está guardando para que no corras a los brazos de otro hombre y te conviertas en una adúltera. Ojo, pestaña y oreja, no te sientas menos si te dicen, estás orando por 10 años, 15 años y no hay respuesta. Recuerda, estamos orando al Dios eterno y Él sabe por qué no lo hace y Él sabe por qué te mantiene aún firme. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dile, Señor, gracias porque en este tiempo que estoy orando y tal vez no veo la respuesta y digo, pero ¿por qué otros matrimonios sí? ¿Por qué otros y por qué no a mí? Pero Dios está obrando en tu ser, te está plantando en la palabra, te está poniendo firme la palabra para que seas testimonio a otros. No, el tiempo no está perdido. Ojo, pestaña y oreja, mujeres, porque más las mujeres somos las que estamos pasando este momento, este sufrimiento, ¿verdad? No te sientas menos. Habla, dile, yo vengo orando 20, 30,
25 años y sigo creyendo que Dios es grande, que Dios transforma los matrimonios. Tal vez no transformó el mío, pero transformó el de otros y puedo ver de los otros transformados. Tal vez yo necesité ser transformada en 20, en 15 años para serle fiel hasta llegar a la meta. Amén. Gloria a Dios. Me gustaría hablarles más y más a ustedes desde esta plataforma, pero yo sé que el tiempo es límite. Son temas muy importantes que lo vamos a tratar más adelante, de a poco, y cuando Dios nos permita, que ya nos lleva al Ministerio de Familias Victoriosas a Perú. Pronto estamos Familias Victoriosas en Perú para poder dar estos temas así cara a cara contigo, con las personas, para poder orar. ¿Sabes por qué? Porque Dios está en este tiempo sacudiendo a su pueblo, ¿verdad? Está transformando, está sacando el trigo de la cizaña. Las cizañas son nuestras debilidades, son nuestras flaquezas. Las cizañas son aquellas cosas que impiden que ese trigo crezca y se haga hermoso en nosotros. Amén. Vamos a orar por ti. Yo sé que acá hay familias victoriosas conectadas de las diferentes naciones. Vamos a orar por ti. Y si tú estás recasada y tú todavía no has conocido la palabra de Dios, solo has vivido una religión, solo vives en una religión, pero no has nacido de nuevo. Dios, si hoy naces de nuevo, Dios te da la bienvenida en esa condición. Dios dice en su palabra, Dios eterno dice, deja pasar el tiempo de la ignorancia. Dios perdona ese tiempo de la ignorancia, porque no sabías, ignorabas, ¿verdad? Dios te permite que hoy abras tus ojos y con esa pareja que hoy tú naces de nuevo y estás con esa pareja, Dios quiere que ahí permanezcas con ella. A los que nacen de nuevo, tengo amigas, amigos que solo están viviendo una religión. Una religión quiere decir solo estamos pendientes de hacer esto. Hoy hago esto, 1, 2 y 3, mañana 4, 5 y 6. Y pasado 8, 9, 10. Y solo vivimos eso, pero no hemos tenido ese encuentro genuino con Dios. No hemos nacido de nuevo. Eso es nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo era un maestro, un hombre muy, muy letrado. Pero le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y eso yo te digo a ti, puedes ser una hermosa profesional, un gran profesional, un elocuente hombre, un hombre inteligente con muchas habilidades, pero si no nacemos de nuevo no podremos ver la gloria de Dios, no podremos entender esto que nuestro amado Mesías nos habla. Y para el pueblo que ya conocemos, las familias victoriosas, pues hagamos un alto y meditemos en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar por los matrimonios. Yo te digo, yo creo en la restauración de los matrimonios. Yo creo, mis ojos han visto y siguen viendo. Y van a seguir viendo mientras esté en esta tierra. Lo vamos a seguir viendo porque Dios, su poder no se acorta. El poder de Dios sigue latente. Amén. Solo nosotros necesitamos creerle. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor. Oh Dios, mira, yo te presento estos matrimonios, Señor. Señor, yo te presento, Padre eterno, vidas, Señor, que están desesperadas, Padre, queriendo salir y tomar la solución más fácil, Señor. Es abandonar al esposo o el esposo abandonar a la mujer. Ya no se soportan, Señor. El enemigo siempre queriendo
queriendo introducirse, queriendo dañar lo que Dios constituyó. El enemigo siempre presentándole en un plato abierto, un plato servido, la solución para ellos, haciéndoles ver la situación, de otra manera, facilitándole, haciéndole entender que la carne es la que prevalece, nuestros instintos, nuestro deseo, la satisfacción de vivir nuevas aventuras, la satisfacción de poder realizar ese deseo sexual, lleva muchas veces a cometer cosas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Y por qué, Dios eterno, insistimos desde esta plataforma y hablamos de estos temas? Porque las consecuencias, cuando hay un divorcio y luego un recasamiento, o solo se quedó en divorcio y ahí hay consecuencias, los hijos nacidos de este matrimonio sufren las consecuencias. Los hijos de estos matrimonios tienen conductas muchas veces que repercuten en la sociedad. Por eso tenemos sociedades a nivel del mundo donde la problemática sigue creciendo. Por eso tenemos gente herida, dolida, que actúa con amargura, con resentimiento. Por eso vemos jóvenes en las calles reaccionar en contra del gobierno, en contra de las autoridades, porque se rebelan ante las otras autoridades, porque no pudieron rebelarse en su tiempo delante de papá y mamá y decirles: no quiero que se separen, me están haciendo daño, oh Dios eterno. Por eso desde esta plataforma insistimos, porque queremos ver nuevas generaciones, Señor, criadas dentro de hogares, Señor, constituidos, no hogares perfectos, porque jamás lo van a ver, jamás habrá hogares perfectos, pero sí hogares constituidos, donde esté presente la figura maternal y la figura paternal, hogares donde ellos vean el hogar así como debe ser: mamá y papá, papá y mamá, ver al varón y a la mujer ahí unidos, juntos con sus hijos. Pero, Señor, muchas veces, Señor, la desesperación de muchos hogares en solucionar el problema en 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo más rápido posible, se comete el error de divorciarse, separarse, pelearse, recasarse. Y los hijos crecen inseguros si no conocen a Dios. Hay una inseguridad, por eso se pierden en la identidad sexual, se pierden en su identidad sexual. Muchas veces quieren parecerse, hay muchos jóvenes que quieren parecerse a la mamá y dicen: mi mamá sacó adelante el hogar, mi mamá es la figura fuerte. ¿Y qué pasa con las mujeres? Quieren parecerse muchas veces al papá. Y hay un desequilibrio tremendo, pero nosotros a veces no miramos las consecuencias, no vemos más allá. Oh Dios eterno, por estas nuevas generaciones, oro, Señor, permíteme orar por las familias victoriosas. Vamos, ahí en Guatemala, en Honduras, ahí en México, ahí en los Estados Unidos, ahí en Panamá, ahí en Puerto Rico, en Costa Rica, en Perú, en España, en Italia, donde se encuentren las familias victoriosas. Recuerda, eres una familia victoriosa, porque el victorioso ya vive en tu corazón y tenemos que buscar al victorioso para salir victoriosos ante cualquier problema, ante cualquier necesidad. Hay un Dios que nos escucha, hay un Dios eterno. Él no está muerto, Él está vivo, mira los cielos, las hermosas nubes, el sol, las plantas, mira, Él es real, tienes que ir corriendo a Él. Tu problema tiene solución, nada está perdido. Las personas son instrumentos
instrumento de Dios. Si tú tienes que hablar con alguien, no te cierres, no te cierres, no te enclaustres. No tomes decisiones precipitadas, no corras a quitarte la vida, no corras a las pastillas, no corras a esa solución rápida. Dios te ama, Cristo te ama, Cristo te ama y Él nos ha dado un manual perfecto para correr a ese manual y encontrar el escrito está. No te sientas mal si cometiste errores por tu ignorancia. Pero hoy es el tiempo de doblar las rodillas ante el eterno Dios. Oh Dios eterno, mira, están en tus manos todas estas familias. Están en tus preciosas manos, aún por aquellos que todavía no han nacido de nuevo, que corran a ti, te pidan perdón y reconozcan que sin ti la vida no tiene sentido. No hay vida fuera de ti, Señor. No hay vida. Solo son paliativos, solo son momentos de felicidad temporal, Señor. Como alguien decía, podemos sentirnos felices, pero no regocijados. Podemos sentir felicidad, pero no regocijarnos con el eterno Dios. Gracias, Padre eterno. Están acá todos mis amigos, mis amigas. Es para ustedes con mucho amor su servidora y amiga Victoria. Es para ustedes, familia, con mucho amor. Es para ustedes, familia en Cristo a nivel del mundo entero, donde me puedan escuchar, donde llegue este mensaje. Es para ustedes. Su servidora Victoria seguirá orando y oren también por nosotros, porque pronto estaremos haciendo ese viaje misionero. Familias victoriosas, vamos a Perú, si Dios nos permite, que Dios nos permita. Eso es lo que queremos, pero nos ponemos en la voluntad del Dios eterno. Aleluya, amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos amigos que se conectaron, mis queridas amigas, Lili también.